Continuamos, queridos hermanos, con esta clase de el Evangelio de San Lucas, el camino de Jesús a Jerusalén. La tercera etapa formativa en este caminar hacia Jerusalén la tenemos en Lucas 13:22 hasta el 14:35. Esta etapa está marcada por los rasgos que caracterizan también al discípulo, pero haciendo siempre un énfasis en el esfuerzo, la lucha, la entrega, el sacrificio que debe tener el discípulo. Primero comenzamos con aquella pequeña parábola que presenta Jesús de la puerta angosta. Lucas 13, 22 al 30. Esa parábola, dice Jesús, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Hagan un esfuerzo. Ciertamente el tema de la puerta angosta tiene algunos otros elementos. Cuando se trataba del tema del discipulado, por ejemplo, lo utiliza también San Juan, cuando habla de las ovejas en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, cuando dice, cuando el pastor va sacando a cada una de ellas, las cuenta y las llama a cada una por su nombre. Pues los pastores tenían un cierto sentido de una puerta angosta, donde ahí conducían a las ovejas, y en esa puerta angosta, pues ellos podían contarlas. No pasan todas juntas, sino de una por una. Entonces, para saber si iban todas, cuando las iban a recoger o lo que sea, pues las conducían por esa parte de la puerta angosta para contarlas de una por una. Pero aquí en este sentido de los sinópticos, más bien tiene sentido del esfuerzo, del sacrificio. La puerta ancha se refiere a querer hacerse discípulo sin exigencias, con comodidades, con tranquilidades, sin renuncias, sin sacrificio. Y para el seguimiento del Señor no se puede así. Entonces, la puerta angosta hace referencia al esfuerzo, a las exigencias que implica el discipulado. Tenemos de nuevo ya aquí ciertos rasgos que nos van a ir acercando poco a poco también al tema del rechazo y del sufrimiento. Está la intención de Herodes, que quiere matar a Jesús. Lucas 13, 31 al 33. Le dicen a Jesús que Herodes lo anda buscando para matarle. Y Jesús hace aquí esa reflexión. Ni un profeta es conveniente que muera fuera de Jerusalén. Recordando aquella parte de los profetas, todos de alguna manera rechazados, algunos también martirizados, y Jerusalén. Si ustedes leen, por ejemplo, el capítulo 22, el capítulo 23 de Ezequiel, pues esas reflexiones que hace sobre Jerusalén como una ciudad sanguinaria, como una ciudad que mata a los profetas
que le quieren llevar la salvación. En esta línea profética también lo hace Jesús. No es conveniente que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Ven? Otra vez, el inicio de esta otra etapa formativa, recordando el camino a Jerusalén, donde le espera la muerte. Entonces, el sentido de profeta, el sentido de muerte en Jerusalén, en la línea de los antiguos profetas. Y luego viene ahí una lamentación por parte de Jesús. Lucas 13, 34 al 35. Jerusalén, Jerusalén. Es decir, si pudieras entender, entonces hay una lamentación por Jerusalén que mata a los profetas, pero pues no quedará nada. Es decir, hay una lamentación de parte de Jesús por Jerusalén, por sus autoridades que no han sabido recibir esa palabra. Y luego viene un pasaje donde se presenta una sanación en sábado. Hay un hombre enfermo, hidróptico. El pasaje es muy semejante a aquel que tenía la mano paralizada en el capítulo 6 también de San Lucas. Parece, no sé si se podría referir al mismo pasaje, pero las palabras son muy semejantes. ¿Está permitido curar en sábado? Y allá en el capítulo 6 Jesús les había dicho, ¿se puede hacer el bien en sábado? ¿Se puede sanar una vida o perderla? Pero el tema es el mismo. ¿Se puede curar en sábado? ¿Está permitido hacer el bien el sábado? Y aquí simplemente algo que no estaba en aquel pasaje del capítulo 6 es la mención que hace Jesús. Ustedes, si su buey o su burro tienen sed el día sábado, ustedes lo sueltan, lo llevan al abrevadero. Si se cae su burro o su buey, ustedes lo sacan, lo liberan. Entonces, ¿cómo no hacerlo por una persona? Entonces, recordando un poco el tema del sábado, Lucas 14 del 1 al 6, parecido al pasaje de Lucas capítulo 6. Y luego el tema de las enseñanzas de Jesús a los discípulos en no buscar los primeros lugares. Él es invitado por un fariseo a comer. 14, 7 al 11. Él se da cuenta que los invitados buscan los primeros lugares. Y aquí él enseña a los presentes con esa parábola. Cuando te inviten a un banquete, no busques el lugar principal. No sea que llegue otro más importante y aquel que te invitó te diga, oye amigo, déjale el lugar a otro, vete a ocupar el último lugar. Más bien cuando te inviten a un banquete, siéntate en el último puesto. Así cuando el que te invitó te vea allá, te diga, hey amigo, acércate acá, te verás honrado. Estas palabras las tiene San Mateo, te verás honrado en presencia de todos. Pero buscar los primeros lugares, pues es reflejo de aquellas actitudes fariseas y todo eso. Y Jesús va a enseñar aquí a los discípulos el no pretender ponerse a sí mismo como lo más importante. Recuerden que estamos en el tema del esfuerzo, de la exigencia, de la renuncia a uno mismo. Entonces, no estar buscando otra vez esos primeros lugares o los lugares de importancia. Y continúa con esa reflexión en 14, del 12 al 14.
Pero aquí se trata de cuando tú invitas a otro. Cuando tú vas a dar el banquete, no invites a tus hermanos, a tus parientes, a tus conocidos, a aquel que puede pagarte, que puede restituir lo que has hecho por él. Invita a los pobres, a los abandonados, a los que no pueden pagarte. Pues vean, con esas dos comparaciones, aquí Jesús está dando una enseñanza a los discípulos de esas actitudes fundamentales de la renuncia, del esfuerzo, del sacrificio. No busques el primer lugar para no quedar en vergüenza. Busca el último lugar y serás honrado. Es decir, Dios es el que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. El que colma de bienes a los pobres y despide vacíos a los ricos. Es decir, y así es la exigencia del discípulo de Cristo. Y luego habla aquí ya de la parábola que se refiere al banquete del reino. Muchos fueron invitados para un banquete en el reino, pero no acudieron. Entonces, como ya el banquete estaba dispuesto, como ya el banquete estaba preparado, entonces les dice a los servidores, salgan a las esquinas, salgan a las calles, salgan a los cruceros, inviten. Ya hicimos eso y todavía hay mucho más espacio. Salgan por los pobres, por los lisiados, por los abandonados. Vean el tema constante en San Lucas. Los pobres, los lisiados, los enfermos, los abandonados son los que reciben el reino de Dios, mientras aquellos a los que se les había dirigido principalmente se quedan lejos. El Señor ha dado estas cosas a los sencillos, a los pequeños, y las ha ocultado a los grandes, a los poderosos, a los soberbios de este mundo. Es decir, un tema constante en San Lucas. La recepción del reino por parte de los pobres, de los pecadores, de los alejados, de los abandonados. Entonces, termina Jesús diciendo, ninguno de ellos, de aquellos que habían sido invitados, entrará o tomará parte de este banquete. Lucas 14 del 15 al 24. Entonces, está el tema de aquellos que rechazan a Jesús y por lo tanto ellos mismos se están excluyendo, no participar en este banquete. ¿Cómo termina esta parte de esta etapa formativa marcada por el esfuerzo, por la renuncia, por la exigencia del discípulo con el tema de la cruz? Lucas 14, 25 al 33. El que no toma su cruz y me sigue, el que no carga con su cruz, no puede ser mi discípulo. Esta referencia de nuevo a la pasión del Señor, pero volviendo a ese tema de la exigencia. Había comenzado esta parte con el tema de la puerta angosta, el esfuerzo que implica por entrar en ese reino, por entrar con el trabajo, con el sufrimiento, con la exigencia, con el esfuerzo, entrar a este reino y correr la suerte de los profetas. Entonces, no buscando los lugares de privilegio, sino la renuncia para poder participar de ese banquete en el reino de los cielos. Y entonces culmina de nuevo con la referencia a la cruz. Es la exigencia.
El seguimiento de Cristo implica el cargar con la cruz, el aceptar la voluntad del Señor con todo lo que implica. Y también normalmente, como está haciendo Lucas en cada una de estas partes, va haciendo mención de alguna parábola que escenifique el contenido. Y aquí está la parábola de la sal. La sal, en Lucas 14, 34 al 35. La sal es para dar sabor, pero si la sal pierde ese sabor, pues se tira a la calle, ya no sirve. Entonces, aquel discípulo que se autoexcluye, pues queda lejos del reino. Entonces tenemos aquí esa tercera etapa formativa marcada por el esfuerzo. La cuarta etapa formativa para los discípulos está en 15:25 al 17:10. Y aquí es una etapa marcada por el tema de la misericordia y el tema de la humildad. Tenemos aquí el capítulo 15, donde se nos presenta propiamente el tema de la misericordia, uno de los temas más importantes para San Lucas, el Dios misericordioso. Entonces, esta etapa marcada por esa misericordia y también por la humildad de los servidores, de los trabajadores. La oveja perdida, Lucas 15 del 1 al 7. La moneda perdida, Lucas 15 del 8 al 10. Y el hijo encontrado. Podríamos decir nosotros o continuar con esa referencia, el hijo perdido, porque también es una expresión que hace el padre de esa parábola. Este hermano tuyo estaba perdido y ha sido encontrado. ¿Eh? Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Entonces, hay esa característica importante en estas tres parábolas, algo que se ha perdido. Primero, una oveja que se pierde. Vean, el hombre, el dueño tiene 100 ovejas y se le pierde una. Luego la mujer tiene 10 monedas y se le pierde una. Pero un padre tiene 2 hijos y se distancia uno. Pero aquí está primero esa búsqueda de el hombre que busca la oveja perdida. Si ustedes comparan también el tema de la oveja perdida en Lucas y en San Mateo, hay una palabra en Lucas muy importante. San Mateo dice que el hombre busca la oveja perdida y si la encuentra, la carga en sus hombros y la lleva de regreso. Si la encuentra. ¿Por qué? Porque San Mateo está refiriéndose a los hermanos ya de la comunidad. Y aquellos se alejaron de la comunidad, entonces depende de alguna manera también de ellos dejarse encontrar o no, hacerse encontrar por el Señor o no. Entonces, como que hay cierta dependencia del discípulo, si la encuentra, si se deja encontrar. Pero en San Lucas, dirigiéndose a los pecadores, aquí no hay de otra. Tiene que ofrecérsele la oportunidad a todo pecador. Por eso el hombre va en busca hasta encontrarla. Vean la diferencia. Mateo dice, si la encuentra, la regresa. Y Lucas dice, la busca hasta que la encuentra. Hasta que la encuentra. Porque a todo pecador se le tiene que dar la oportunidad. Entonces, hasta que la encuentre. Entonces, la búsqueda también está aquí en estas parábolas. Algo que se ha perdido, la búsqueda que hace el dueño, el Señor, y también el motivo de la fiesta por lo que se ha encontrado, el encuentro.
el encuentro que es lo que se busca en estas parábolas. Hacer que aquello que se ha perdido regrese. Hacer que forme parte de nuevo de esta familia. Y se hace fiesta. Y Jesús refiere en aquellas parábolas de la oveja y de la moneda, así se hace fiesta en el reino de los cielos, y una fiesta más grande por un pecador que se ha arrepentido, por un pecador que vuelve. Y así es el motivo de la fiesta en la parábola del hijo que se ha alejado y el padre y los dos hijos, que hay en la parábola de los dos hijos, pues un desarrollo más grande. Ya no solamente se habla de aquello que se perdió, sino ya al tener esos dos hijos, pues también ya están presentes estas dos situaciones de los pueblos, de los paganos y también de los judíos. Que si bien los paganos están representados en aquel hijo que se ha alejado en un país extraño, en costumbres distintas, paganas, los cerdos, todo eso, pero que vuelve, que se acerca y el Padre abraza, el Padre recibe, el Padre da la dignidad de hijo, pero también está el hijo mayor, el hijo que se queda en casa, pero que se siente extraño, que juzga al otro, que siente que a él le corresponde por su trabajo y su esfuerzo, a él le corresponde el reino. Entonces, las actitudes de los fariseos, maestros de la ley, hacia los paganos. Pero aquí lo importante es la actitud del Padre, que tanto recibe a uno como quiere hacer entrar al otro, para que haya una comunión, que haya un encuentro fraterno y se goce, ambos gocen de esta alegría de los hijos de Dios, de la familia de los hijos de Dios. Entonces, capítulo 15 de San Lucas está referido especialmente al tema de la misericordia. Y recuerden el contexto, por algunos que despreciaban a los demás, o por aquellos que criticaban a Jesús porque recibía a los pecadores. Jesús va a contar esas parábolas. Luego viene en el capítulo 16 del 1 al 8 la referencia a la astucia para poder recibir el reino de Dios. El tema de aquel administrador astuto. Si bien se dio cuenta que lo iban a correr por tramposo, por estar viviendo de los bienes del Señor, del patrón, y lo van a correr, él astutamente, pues hace sus movidas para tener a alguien que lo reciba en su casa cuando lo corran. Y Jesús va a decir que estos que pertenecen a las tinieblas son más astutos, pero está enseñando también cómo debe usarse la astucia para ganarse amigos en el reino de los cielos. El tema de la codicia. Nadie puede servir a Dios y al dinero. Nadie puede tener dos amos. Lucas 16 del 9 al 13. Tengan cuidado con la codicia. Es decir, hablando de este administrador que por el dinero, lo que sea, entonces tengan cuidado ustedes con ese amor al dinero. Tengan cuidado con la religiosidad aparente. Lucas 16 del 14 al 18, porque muchos quieren pasar como justos delante de los demás, la apariencia, la religión de la apariencia. Aquí la exigencia es profunda realmente de una conversión. ¿En qué se manifiesta la conversión verdadera? Primero en el tema de la misericordia que ya hemos visto y luego en el tema de la generosidad y de la caridad. ¿Dónde está representado esto? En aquella parábola de el mendigo Lázaro
y el rico Epulón. Lucas 16, del 19 al 31. Es una parábola que ya ojalá en algún otro momento se pueda profundizar. El elemento literario es la comparación, es un paralelismo y de acuerdo a la sabiduría o al sentido sapiencial israelita, pues se da el cambio de papeles, el cambio de situaciones. Mientras el rico se le llama Epulón en la tradición. No hay nombre de este rico en el texto bíblico. Solamente dice un rico que banqueteaba todos los días. La palabra latina épula significa banquete, comida espléndida. Entonces, si él banqueteaba todos los días, entonces el epulón, el comelón, el banquetero, el que está disfrutando constantemente. Por eso en la tradición, por esa palabra latina, se le llamó el rico Epulón, pero no es un nombre que esté en el texto bíblico, sino es algo de la tradición. Entonces, vean, este hombre tiene en abundancia y hay un pobre, un Lázaro, alguien que no tiene lo necesario y depende totalmente de él. Y él quería llenarse el estómago con las migajas que caen de la mesa del rico, llenarse con lo que cae, con lo que le sobra. Pero él no le daba nada. ¿Cuál era la situación de Lázaro? Con llagas, enfermo, tirado, abandonado, que hasta los perros le lamían las llagas. Los perros hasta comían tranquilamente, pero él allá. Cuando, vean, lo dice la parábola, murió Lázaro, los ángeles lo conducen, lo elevan, lo llevan hasta el seno de Abraham. Y murió el rico y lo sepultaron. Vean, nada de ser elevado, nada, no, lo sepultaron. Hasta ahí se acabó toda. El sepulcro es la tumba de todo, la riqueza de todo bienestar material en la tierra. Termina todo en la tumba. Y ahora sí viene la situación distinta. Lázaro gozando en el seno de Abraham y aquel rico ahora experimentando la necesidad. Y atormentándose con las llamas, la resequedad. Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro, vean, bien que lo conocía, bien que lo conocía. Manda a Lázaro que moje su dedo y que me refresque la garganta. Aquella reflexión, recuerda que en la vida recibiste bienes, Lázaro males, ahora él está gozando y tú sufres, etc. Y además hay un abismo, es decir, ya pasó el tiempo en que podría darse esa combinación o esa ayuda. Vean aquí la situación propiamente con esa sabiduría judía del cambio de papeles. Pero aquí lo importante es, no hay un pecado específico de acuerdo al decálogo que se le pudiera achacar al rico. No se dice que él haya sido adúltero o que haya sido injusto con los papás, que los haya abandonado. No se dice que haya sido ladrón. No hay ningún pecado específico de la ley o del decálogo aquí en el rico, sino ¿cuál fue? La falta de misericordia, la falta de amor al prójimo, igual como la parábola del buen samaritano. Ven a alguien necesitado que solo depende de él y no se interesa. Le da la vuelta, lo desatiende, no se acerca, él disfrutando de lo suyo.
Entonces, el pecado de este rico es la falta de generosidad, la falta de amor al prójimo, la falta de caridad con aquel necesitado. Y vean el nombre de Lázaro. Lázaro significa Dios ayuda. Es decir, Lázaro es el que representa al abandonado, al desahuciado, al pobre, al que no puede valerse por sí mismo. Entonces, dichoso aquel porque Dios lo consolará. Dichoso aquel que llora, aquel que tiene hambre, aquel que sufre, porque será saciado, porque será consolado, porque será llamado hijo de Dios. Bien, aquí está cumpliéndose esa dicha de aquel que está rechazado por los hombres, pero que Dios ayuda. Lázaro, Dios ayuda. Dios se hace presente. Pero con esta parábola, pues de alguna manera, recriminando a aquellos que tienen una religiosidad aparente que pasan por justos, pero también orientada al discípulo de Cristo. Si realmente quieres pertenecer a este reino, a esta comunión, debes ser misericordioso con los pecadores y debes ser compasivo con los pobres y abandonados. Viene el tema del escándalo. Hay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños. Lucas 17 del 1 al 3. Y luego viene el tema del perdón al hermano. Lucas 17 del 3 al 4, siguiendo con la misma tónica. El condenar, el perdón al hermano. San Mateo va a desarrollar este tema. Si tu hermano peca 7 veces, perdona. Lucas también aquí tiene el amor y el perdón al hermano. Lucas 17 del 3 al 4. El tema de la fe. Aumentanos la fe. Lucas 17 del 5 al 6. Bueno, si tuvieran fe como un granito de mostaza, etcétera. Pero aquí el tema de la exigencia tan grande en el tema del amor, de la caridad. ¿En qué termina esta parte formativa? Con el tema de la humildad. Lucas 17 del 7 al 10. Cuando ustedes hayan practicado, hayan cumplido todo lo que se les ha mandado, no se sientan orgullosos, no se sientan los cumplidores, los que merecen el premio, ¿no? Digan, solo somos servidores inútiles. No hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Es decir, esfuércense por cumplir y obedecer la palabra, pero que ese cumplimiento no los ensoberbezca. Cuando aquí se refiere somos siervos inútiles, no tiene ese sentido de inutilidad que nosotros le damos a la palabra. No sirve para nada, ese es un inútil. No es sentido. Es un término más en el sentido filosófico. Lo necesario y lo podemos decir contingente. ¿Qué es lo necesario, lo absoluto? Pues lo que es esencial, que sin esto no puede darse nada. Y lo contingente es lo accidental, es lo secundario. ¿Qué quiere decir? La gracia, el amor de Dios, eso es lo esencial. El Señor es el principal. El discípulo es secundario. El discípulo no es absoluto. El discípulo está llamado a formar parte, pero también puede haber un discípulo que se distancie. Puede haber un discípulo que no cumpla. Puede haber un discípulo que queda lejos del reino. Puede haber un discípulo que quedó fuera. Entonces, el reino no depende de él. En ese sentido, se utiliza la palabra inútil. No necesario, o sea, no absoluto.
¿Por qué? El reino de Dios va a realizarse con o sin nosotros. No soy absoluto, no soy necesario, en ese sentido soy inútil. O sea, no absoluto, no fundamental, solamente el Señor. Por eso ustedes con esa actitud digan, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. La quinta etapa formativa está en el Lucas 17 del 11 al 18:30 y ya tiene una característica de cercanía del reino. Ya están haciéndose presente los discursos escatológicos. Primero, se abre con el tema del agradecimiento. Lucas 17 del 11 al 19, el pasaje de los leprosos. Hay 10 leprosos, Jesús los encuentra en el camino y los manda a Jerusalén a presentarse al sacerdote. Mientras van de camino quedan curados y uno vuelve glorificando a Dios. Jesús dice, no fueron 10 los que quedaron curados, ¿dónde están los otros 9? No hubo más que este samaritano que volviera a dar gracias y le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz, tranquilo. Entonces el tema del ser agradecido. Todo aquel que recibe el reino de Dios de manera orgullosa, soberbia, no agradece, siente que todo lo merece, que todo le corresponde a él. Dios debe cumplirme. Dios está obligado a darme porque yo he cumplido. No, tienes que entender que todo es gracia, que todo es don. Y por eso reconocer y agradecer. O agradecer es reconocer. Viene el tema de la escatología, el discurso. ¿Cuándo vendrá el reino de los cielos? 17, 20 al 21. Entonces no se dejen engañar. Es decir, no se dejen confundir. Y luego el tema de la parucía, los signos de la presencia, de la manifestación de Jesús. Lucas 17, del 22 al 37. Estos discursos escatológicos ya nos van acercando cada vez más a ese tema de la presencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Ya momento de esa plenitud de su testimonio. Y tenemos otros 4 temas importantes aquí. El tema de la oración, con aquella parábola del juez y la viuda. Lucas 18 del 1 al 8. La insistencia en la oración. El juez era malvado. El juez no temía a Dios ni amaba a los hombres. ¿Cuáles son los mandamientos importantes que caracterizan al hombre justo, al hombre santo, al hombre bueno? El amor a Dios o el temor a Dios y el amor al prójimo. Este juez que debería representar a Dios es todo lo contrario. Ni honra a Dios, ni teme a Dios, ni ama a los hombres. O sea, no hay nada de bueno en él. ¿Qué puede esperar una viuda que no tiene a nadie, que no tiene quien la defienda, que no tiene quien abogue por ella, que no tiene esposo, que no tiene parientes, que no tiene a nadie quien... y además, con ese juez, pero tiene la confianza en Dios, tiene la perseverancia en su oración. Y si esa mujer logra hacer que el juez injusto, malo, le haga justicia por su insistencia, ¿cómo pueden ustedes pensar que Dios no les va a ayudar, que Dios no les va a escuchar, siendo que Él es el misericordioso, el totalmente justo, que es tan justo y que ama a los hombres? ¿Cómo no pensar que Dios va a ayudar?
Entonces la oración tiene que hacerse con esa insistencia, pero también con esa absoluta confianza. ¿Cómo orar? La parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18 del 9 al 14. El fariseo ora confiado en sí mismo, presumiendo lo que ha hecho. Mis ayunos, mis sacrificios van a hacer que Dios me dé abundantemente, que Dios me bendiga económicamente, la prosperidad, porque yo le cumplo, porque yo le practico las obras del bien. Entonces Dios me tiene que dar. No, la oración es humilde, la oración es también de conversión, de arrepentimiento. El publicano se queda lejos, se golpea el pecho, dice: Señor, ten misericordia de mí, sé benévolo conmigo, que soy pecador. Entonces realmente esa oración confiada, esa oración humilde, es la que justifica. Dejen que los niños vengan a mí, recibir el reino como un niño. Lucas 18 del 15 al 17. Y luego la renuncia. Vende todo lo que tienes. Lucas 18, del 18 al 30. El tema de aquel hombre rico, San Mateo lo refiere a un joven, entonces Lucas dice un hombre rico. El hombre rico es aquel que está apegado a sí mismo, apegado a sus bienes, que siente que por su cumplimiento esos mandamientos los he cumplido, los he observado desde mi juventud, entonces ya merece todo. Pero aquí el Señor le dice: y la renuncia a esos bienes. Un aspecto importante que ha estado al inicio del programa formativo. Las zorras tienen madriguera, los pájaros nidos, y luego también el no anden buscando qué vamos a comer, qué vamos a beber, y luego no pueden servir a Dios y al dinero, y luego también tantas cosas te inquietan y te angustian. Aquí está el resumen. Muchos bienes tenía este hombre. ¿Qué quiere decir? Tenía su corazón dividido en tantas cosas. Una sola cosa es importante, le había dicho el Señor a Marta. ¿Y qué es lo más importante? El Dios, el estar con Dios. El único bueno, lo único valioso es el reino de Dios. Maestro bueno, el único bueno es Dios. Es decir, me reconoces a mí como lo más valioso, me reconoces a mí como el bien más absoluto, el bien más grande. Entonces renuncia a tus bienes pasajeros, renuncia a aquello donde tienes el corazón, renuncia a tu riqueza, renuncia a tus tierras, renuncia a tu prestigio, renuncia a todo eso en lo que tú has puesto la confianza y sígueme, que yo sea tu bien absoluto, que yo sea lo más importante. Y ahí es donde este hombre no pudo renunciar. Se va entristecido porque tenía muchos bienes. ¿Qué quiere decir? No es tanto que era rico, sino que tenía su corazón puesto en tantos bienes. Y luego tenemos una sexta etapa, la última de este caminar, marcada ya por la referencia explícita a la cruz, a la muerte de Jesús. Lucas 18, 31 al 19, 28. ¿Ve? Tenemos aquí la referencia a la pasión del Señor, el tercer anuncio que faltaba: el Hijo del Hombre será entregado, Lucas 18 del 31 al 34. Recuerden que al inicio del camino a Jerusalén,
habíamos tenido los dos anuncios de la pasión. Y aquí al final del caminar tenemos el tercer anuncio de la pasión. Marcos y Mateo los tienen juntos, pero aquí San Lucas interrumpe los anuncios de la pasión para poner intermedio todo el sentido formativo del discípulo en camino a Jerusalén. Y entonces va a concluirlo aquí ya con el tercer anuncio. La pasión, el Hijo del Hombre va a Jerusalén, donde tendrá que sufrir, donde tendrá que padecer, donde será entregado. Y las últimas enseñanzas, el tema de la intervención de Jesús con aquel ciego de Jericó. A un lado del camino, alguien que ve pasar a Jesús, le grita a Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Que recobre la vista, que vea, Señor. Y Jesús le concede la vista y el hombre sigue a Jesús por el camino. Es decir, el discípulo sanado, el discípulo iluminado, que ahora se ha convertido en un discípulo auténtico detrás de Jesús, siguiendo a Jesús, pero con la luz que le ha concedido el Señor, con la sanación que le ha concedido el Señor, y que ahora puede ir detrás de Jesús, siguiendo a Jesús. El tema de Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, encerrando todo ese tema también de la misericordia, recordando esa frase, el Señor ha venido a rescatar lo que se había perdido. Retomando el capítulo 15, la oveja perdida, la moneda perdida, este hijo estaba perdido, ahora con Zaqueo, jefe de recaudadores de impuestos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar, a rescatar lo que estaba perdido. Y ya Zaqueo representa pues todos aquellos pecadores que han sido incorporados al camino del Señor. Posiblemente aquel ciego podría representar a los judíos cegados por su soberbia. Este Zaqueo representa a los pecadores de alguna manera también atrapados por sus pecados. Pero tanto ese ciego es sanado y se pone a servir a Jesús o a seguirlo por el camino, como Zaqueo es incorporado y recibe la salvación, y es aquel que se había perdido o el que estaba perdido y también ahora ha sido encontrado por el Señor, que vino a buscar lo que se había perdido. Y vuelve otra vez con la parábola de la astucia, la parábola de la administración con las monedas o las minas, Lucas 19, del 11 al 28, que son encargadas o dadas en administración a los discípulos, que ya cada discípulo pues debe saber con sus actitudes qué hace con esta mina que se le ha confiado o con esta moneda que se le ha confiado. La palabra, la formación, el reino de Dios que ha recibido, pues debe producir. Pues queridos hermanos, esta parte es esencial en el Evangelio de San Lucas. 10 capítulos le dedica el evangelista porque quiere resaltar ese camino del seguimiento. Pues ojalá que nosotros tengamos también oportunidad de ir acercándonos poco a poco e ir profundizando este sentido del caminar del discípulo. Que Dios les bendiga abundantemente, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos hermanos.